Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En el marco de la serie de entrevistas que estoy haciendo con motivo del año 2 de Mortal Kombat 1, hoy les traigo a un invitado especial que forma parte importante dentro de la escena de habla hispana desde hace mucho tiempo. Pero bueno, sin más dilación, les voy a dejar que él mismo se presente. Muy buenas, amigo Interloco. Soy Carlos Cage. Muchas gracias por invitarme a tu canal y permitirme hacer esta entrevista. Soy Carlos Cage, llevo la página web mortal-combat.org desde 2001 y bueno, soy un gran fan de Mortal Kombat desde sus inicios. Apenas yo llegaba a la recreativa para dar los botones y ya estaba jugando con Kano, porque me encantaba ese personaje. Después de ahí, soy súper fan de Johnny Cage. Todos estos años llevando mi página web en distintos medios, pues me ha llevado también a ser colaborador de Warner Bros. Spain y pues cada vez que hay un juego nuevo, pues me llaman para ayudar con algún tipo de material, promoción, etcétera. Si bien ya tuvimos un poco de información, un teaser que nos dieron en el flyer, ¿qué crees que vamos a ver durante el evento de la Comic Con el próximo día 26? ¿Qué se va a mostrar sobre Mortal Kombat en la Comic Con? Vale, yo creo que es una apuesta segura. Vamos a decir personajes, va a haber nuevos personajes, ya se va hablando ciertos rumores, ¿verdad? De algunos personajes que pueden surgir. Se ha hablado por ahí de Conan, Ghostface, el T-1000 de Terminator. Bueno, son personajes que a mí personalmente me encantan. Son invitados que le puede pegar bastante bien a Mortal Kombat. Me imagino a Conan ahí con esa espada haciendo Fatality. Así que fenomenal. Sobre otros personajes, bueno, vamos a esperar y ver. Se habla de unas posibles versiones femeninas de Cyrax y Sector. Se habla de Noob Saibot también. Bueno, vamos a esperar a ver qué tal. Seguro que habrá un tráiler que nos muestre a todos, como suelen hacer con los Combat Pack. Seguramente también veamos una expansión del modo historia. Recordemos que en Mortal Kombat 11 Aftermath funcionó muy bien. Amplió, expandió, dio un montón de lore. Vamos, fue un golpe muy bueno a la franquicia, un golpe hacia adelante con ese Shang Tsung que luego acaba siendo un titán y ya sienta las bases del siguiente juego. Entonces, apuesto que vamos a tener también un anuncio de esa expansión del modo historia en la que Havik de otro universo, ese titán Havik, va a sembrar el caos que tanto le gusta. ¿Algo más? Sí, posiblemente algún modo de juego para Mortal Kombat 1 que amplíe esa experiencia de juego de un jugador, ¿no? Eso o el anuncio quizás de algún juego de aventuras. Estoy seguro que van a anunciar algo más que simplemente personajes y modo historia, expansión de modo historia en Mortal Kombat 1. Si se trata de otro modo de juego, que por supuesto habrá que pasar por caja, o de otro juego distinto, está por ver. Ahora, según tu opinión, ¿cuál sería el balance que podés hacer de este primer año del juego que tuvimos hasta ahora, hasta el lanzamiento de Takeda? Balance de este primer año de Mortal Kombat 1. Vale. Yo creo que es innegable que este juego ha salido con cosas que tenían que pulirse. A ver, ¿de qué aspectos estoy hablando? En el modo invasiones, cada temporada nueva han ido añadiendo mejoras jugables, nuevos minijuegos, nuevos tipos de combate que han hecho la experiencia mucho más agradable, divertida, diferente. Por tanto, bueno, los personajes que aparecieron bien, pero sí que es verdad que daba la sensación de que el juego necesitaba pulirse un poquito más antes de haber salido a la venta. Las razones para que saliera tan pronto las desconocemos, pero sí que es verdad que han ido mejorándolo hasta el día de hoy. Seguramente NetherRealm Studios y Warner Bros. Ya contaban con ello, por lo tanto, bueno, los números de ventas están siendo buenos. ¿Tan buenos como Mortal Kombat 11? No lo creo. Mortal Kombat 11 fue un titulazo que salió en una generación de consolas muy asentada y no ha sido lo mismo con Mortal Kombat 1. Por lo tanto, bueno, Mortal Kombat 1 mínimo le queda un año más de vida, sino dos.
en el que van a seguir ampliándolo con contenido, soporte, etcétera, y seguir mejorando la jugabilidad. Por lo tanto, hay margen de maniobra para mejorar esta situación. Por lo tanto, en resumen, primer año de Mortal Kombat 1 ha estado bien, lo que pasa es que empezó el juego con muchas carencias y lo han ido actualizando ahora. Necesita algún modo de juego más, por lo tanto vamos a ver si en la Comic Con, como hemos dicho antes, nos lo presentan. Y finalmente, ¿qué nos podrías decir acerca de el estado actual de la franquicia? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Con respecto al balance actual de la franquicia, Mortal Kombat lleva desde 1992 en un estado muy fuerte, ha tenido pues, sus momentos más altos, más bajos, y ahora mismo estamos a la espera pues, de más contenido de Mortal Kombat 1, estamos a la espera de la película Mortal Kombat 2 con Karl Urban haciendo Johnny Cage. Mortal Kombat goza de buen estado de salud, lo cual no quiere decir que no haya que cuidarlo bien. Un mal paso puede ser muy malo para cualquier franquicia, ya lo sabemos, y no hay que estar esperando al siguiente juego a ver si mejora esto, cuando estamos todavía a tiempo de mejorar la situación. También se ha escuchado la posibilidad de que reediten Mortal Kombat 1, 2 en HD, con ese estudio iBallistic. No sé si ese avance nos lo van a dar ya para la Comic Con o habrá que esperar un poquito más a lo que va del año. Mortal Kombat goza de buen estado de salud, va a tener muchas entregas, sigue fuerte también en el campo audiovisual con las películas de animación. Yo sí que ampliaría que hubiera más juegos, es decir, no hasta el punto de quemar la franquicia, como casi logró Midway, ¿no? Que querían sacar uno cada año. Pero hombre, un juego de Mortal Kombat cada 2 años no estaría mal. A lo mejor cada 4 uno de lucha y entre medias pues ir sacando alguno de aventura para consolas. Yo no soy muy partidario de los juegos móviles, no me gusta jugar en un móvil. Por lo tanto, bueno, esa sería la dirección en la que yo apuntaría. Bueno, hasta aquí la entrevista. Bueno, Carlos, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a mi amigo Interloco.